voy a procurar darles a conocer dos herramientas que son muy prácticas y útiles para detectar los problemas, o sea, detectar las causas raíces de los problemas y ponerles una solución definitiva a ellos. Aquí estamos hablando fundamentalmente de problemas organizacionales, problemas laborales, problemas de trabajo. Sin embargo, esta metodología de todas maneras se puede aplicar a problemas más bien de tipo doméstico, problemas de tipo personales, exceptuando tal vez problemas psicológicos, cosas de ese tipo, porque eso ya hay que dejárselo en manos de los especialistas. Pero en todo lo que tiene que ver con problemas que nacen a partir de falencias de las organizaciones, ya sean empresas privadas, públicas, organizaciones sin fines de lucro, las herramientas que vamos acá son absolutamente aplicables para detectar causas raíz y, por lo tanto, proponer soluciones que resuelvan el problema desde la base y evitar que se vuelva a producir, que se repita. Entonces vamos a partir con lo básico, definiendo qué es un problema. Pues si estamos hablando de la solucionática, esto viene de la problemática, y la problemática tiene su raíz en el concepto de problema. Entonces, como vemos ahí al caballero que está con una cara de disgusto frente al neumático reventado, eso nos da una buena ilustración de lo que es un problema. Hoy en día en las organizaciones los problemas son bastante frecuentes, no hay organización ni empresa que no tenga algún tipo de problema, problemas financieros, problemas legales, problemas comerciales, problemas de producción, etc. Hay una rama de la filosofía que se llama ontología del lenguaje, que incluso le ha dado un giro a esta idea del problema y propone más que hablar de problema, hablar de quiebre. O sea, resignifica la palabra problema, porque la palabra problema tiene para la mayoría de nosotros una connotación muy negativa. Entonces nosotros escuchamos la palabra problema y nuestro estado de ánimo ya se empieza a descomponer. No me venga con problema. Entonces al hablar más bien de quiebre que de problema, donde el quiebre es cualquier interrupción al devenir tranquilo y ordenado de nuestras vidas, al hablar de quiebre más que de problema como que se le quita la carga negativa. Y entonces uno puede ponerse más creativo y abrirse a distintas soluciones. Y el quiebre también, en este caso, es más fácil verlo como una oportunidad que como algo negativo. Un quiebre es un evento que ocurre, que interrumpe tu devenir ordenado y tranquilo y que te exige tomar acciones para resolver ese quiebre. Algunas personas dicen sencillamente cambiarle el nombre a problema, llamarle quiebre. En realidad es más profundo que eso. Pero aquí vamos a seguir ocupando la palabra problema porque es la palabra que todos conocemos y la que más empleamos y se emplean en las organizaciones. Por lo tanto, ¿qué vamos a entender como problema para efectos de esta charla? Lo que la mayoría de la gente entiende por problema es que un problema es cualquier situación que ocurra, en la inmensa mayoría de los casos es una eventualidad, o sea, ocurre sin haberlo programado, o cualquier condición en la que nos encontremos que nos impida ya sea satisfacer nuestras necesidades o realizar nuestros deseos, y que al mismo tiempo eso nos produzca malestar. Porque hoy en día hay muchas necesidades que podríamos tener y que no están siendo satisfechas y sin embargo no nos preocupa, no nos molesta. Por lo tanto, eso no es un problema. Por ejemplo, podríamos pensar, o sea, tenemos necesidad de desarrollarnos profesionalmente, pero en este momento para mí no es prioridad. Por lo tanto, el no tener ni el tiempo ni el dinero para hacerlo no me convierte esa situación en un problema. O condición humana, por ejemplo, a veces uno dice, me faltan brazos para trabajar, si tuviera otro par de brazos más, trabajaría más rápido. Pero el hecho de no tenerlos, como estoy acostumbrado a trabajar con dos brazos, no constituye eso en un problema. Entonces, un problema es una situación o condición que nos impide satisfacer nuestras necesidades o ya sea también realizar nuestros deseos. Por ejemplo, me gustaría este otro verano ir a Disney World. Me han hablado mucho de él, he visto videos, etcétera, pero no tengo la situación económica como para hacerlo. Y eso podría revestir para mí un problema siempre y cuando me produzca un malestar. Pero si digo, bueno, en algún minuto se podrá, no es un problema. Entonces, para enmarcar bien el contexto de esta charla, un problema lo definimos como situación o condición que nos impide satisfacer nuestras necesidades, realizar nuestros deseos, pero que al mismo tiempo eso nos produzca malestar. Por eso hay la cara
del caballero frente a esta situación que le ocurrió. Entonces, de la palabra problema se deriva este otro término que es bastante nuevo, incluso el diccionario de la Real Academia tuvo que acogerlo, porque en un principio era una deformación del idioma, hablar de la problemática. ¿Y qué vamos a entender por la problemática? Dentro de las definiciones posibles, la que vamos a ocupar es la que se refiere a un conjunto de problemas que son relativos a una determinada actividad. Por ejemplo, la problemática de la educación en nuestro país, que es un conjunto de problemas que tiene gente insatisfecha y molesta. O la problemática del transporte público en la ciudad de Santiago, que no es un solo problema, sino que son varios que están asociados, como por ejemplo la evasión del pago de tarifa, la frecuencia de los buses. Entonces hay todo un conjunto de problemas que a eso le llamamos la problemática. ¿Qué es lo que hace entonces una organización inteligente o un ejecutivo inteligente frente a una problemática de su empresa? Por ejemplo, la problemática de la parte comercial. No se están cumpliendo las metas, nos faltan vendedores, los clientes se están poniendo más exigentes, tenemos más regulaciones que nos impiden ofrecer distintos beneficios, etc. O sea, tenemos toda una problemática, un conjunto de problemas. Lo que se aplica en ese caso es lo que aquí llamamos la solucionática. Y la solucionática para la problemática es aquella decisión que implementada resuelve la problemática de raíz. Y para resolver la problemática de raíz se necesitan soluciones profundas, soluciones de fondo. Aquí es donde, este es el tema al que apuntamos la charla de hoy. Cómo buscar la causa raíz de los problemas para darles una solucionática, o sea, una medida o un conjunto de medidas que resuelva de raíz esa problemática, o sea, resuelva de raíz todos o la mayoría o al menos los más importantes de los problemas de este conjunto de problemas que nos conforman la problemática. Porque si dentro de la problemática procuramos resolver uno por uno individualmente los problemas, puede ser que terminemos trabajando excesivamente y no logremos un resultado final que valga la pena el esfuerzo. Entonces, dicho esto y enmarcado el contexto de la charla, vamos a pasar a cómo se analiza un problema. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el problema es el síntoma. Cuando definimos problema o cuando hablamos de un problema, siempre nos estamos refiriendo a aquello que nos duele, aquello que vemos y que es evidente para nosotros, por ejemplo, el neumático pinchado. El problema no es la causa, como muchos piensan. El problema, por definición, es el síntoma, aquello que nos impide realizar nuestros deseos, satisfacer nuestras necesidades. Y el realizar nuestros deseos y satisfacer las necesidades que no podemos hacerlo, esas son las consecuencias. Por lo tanto, a un determinado problema o síntoma como neumático pinchado se pueden asociar distintos efectos. Por ejemplo, voy a llegar atrasado a donde estoy. ¿Qué otro efecto me va a producir, por ejemplo? Voy a tener que hacer un esfuerzo por cambiarlo por el neumático de repuesto y eso me va a significar un esfuerzo físico, un desgaste y una pérdida de tiempo. Y a lo mejor puedo salir incluso con algún tipo de lesión o magulladura por estar haciendo una fuerza que no estoy acostumbrado a hacer. Otro efecto que va a tener va a impactar mi bolsillo porque voy a tener que parar en alguna vulcanización y pagar para que ese neumático me sea reemplazado o me sea parchado o arreglado. ¿Ya? Y a lo mejor un efecto 4 podría ser en que yo me vea en la necesidad de contratar un seguro o algún sistema que me proteja en caso de que tenga accidente. O sea, a partir de este síntoma que es neumático pinchado, tengo varios efectos y en general los efectos de un problema son efectos desagradables, son consecuencias que no nos gustan, que no nos producen placer, por el contrario, nos producen displacer o disgusto. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que atacar, pero para resolver el problema no basta con atacar el síntoma, porque al cambiar el neumático, evidentemente, algunos de estos efectos desaparecen. O sea, podré llegar al lugar de mi destino, atrasado, pero llegaré. A mí lo que me interesa es descubrir cuál es la causa, porque atacando la causa se resuelve el problema. Entonces, para poder
atacar las causas, tenemos que descubrir cuáles son. ¿Cuáles son las causas de que el neumático se pinchara o de que, por ejemplo, la gente evada el transporte público, el pago de pasaje, etcétera? Y ahí, cuando nosotros escarbamos un poco más en profundidad, nos damos cuenta que los problemas pueden tener más de una causa. Por ejemplo, existe la causa 1 y la causa 2, que a lo mejor es fácilmente identificable. Pero resulta que esas causas pueden ser síntomas o problemas producidos por otras causas. O sea, la causa 2 es directa, pero la causa 1 es indirecta. Vale decir, la causa 1 está provocada por una causa 3, que a su vez es gatillada por una causa 4. Entonces, como muchos de los problemas que nosotros padecemos en el día a día y que las organizaciones tienen, pueden tener más de una causa, y estas causas pueden estar escondidas tras capas de causa, o sea, puede haber toda una pirámide causal, se hace necesario, se hace imperativo, que nosotros tengamos algún método o algún sistema, una metodología, para poder descubrir las causas de raíz. Porque, por ejemplo, si para este problema encontramos la causa 1 y causa 2 que son evidentes, y resolvemos la causa 2 y la causa 1, parte del problema se va a solucionar porque ya no está la causa 2. Pero al resolver la causa 1, la causa 3 va a volver a provocar la causa 1. ¿Por qué? Porque no se ha resuelto la causa 3 y esa no se va a resolver hasta que la causa de la causa 3, que es la causa 4, se haya resuelto.